Sí, Señor, por eso oramos, nos ponemos en tus manos, te damos gracias por la persona de Cristo. Gracias por el Hijo de Dios, porque vino a este mundo para morir por nosotros. Y toda esta persona de Cristo y esta obra que hizo Él a nuestro favor son tan profundas, Señor, que no somos capaces nosotros de entenderla en toda su dimensión. Pero sí que hay cosas que podemos entender. Nos has dado una mente, nos has dado un cerebro para que podamos pensar, nos has dado dones también para poder enseñar y para poder comprenderte mejor. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar y podamos comprender estas profundidades tan bonitas y necesarias que tenemos en la persona de Cristo. Bendícenos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a poner entonces la guía que nos va a ayudar para esta noche. Vamos a dejar aquí todo ya bien puestito para la grabación. Si os acordáis, el martes pasado dejamos el tema en esta misma diapositiva. Estamos ahora con el tema de Jesucristo en su naturaleza humana, es decir, como hombre. Vuelvo a repetirte, concéntrate bien, no estés despistado viendo el móvil o otras cosas, porque si no vas a perder el hilo y es complicado seguir esto si estás pendiente de otras cosas. Así que vamos allá. Y decíamos el otro día que, hablando de Jesucristo hombre, por ser humano, es representante y sustituto de la humanidad. Y entonces leíamos este versículo que es ahí donde lo habíamos dejado. La primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 2 dice: porque Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Y no creas que esto es simplemente un versículo que lo dice esta versión, la palabra, sino que lo vas a encontrar en la gran mayoría de versiones bíblicas. Ahí no dice que Jesucristo murió por los pecados de aquellos que iban a ser elegidos, sino que dice por los pecados del mundo entero. ¿De acuerdo? Así que es un versículo muy importante. Ahora, propiciación universal en potencia, pero justificación limitada al creyente. Vamos a explicar esto. Cuando Cristo en la cruz paga el precio de nuestros pecados, está sustituyéndonos y luego esa justicia que iba a venir debido a la ira de Dios sobre el pecado, esa justicia la va a imputar a nosotros como creyentes. Entonces, ¿Cristo muere en la cruz por todos, sí o no? Por supuesto que sí. La propiciación es universal en potencia, es decir, esa sustitución que Cristo hace en la cruz, la hace a favor de todas las personas del mundo, desde Adán hasta la última persona que va a vivir en este mundo. Entonces, en potencia, ¿todos pueden ser salvos? Sí, podrían serlo, porque esa propiciación fue universal. Pero la realidad es que la justificación está solamente limitada al que cree. ¿Entendemos esto? Porque decíamos el otro día que aquí comienzan los problemas entre los calvinistas y los arminianistas, aquellos que dicen que Dios solo murió por los elegidos, es decir, por los que habían de creer, entonces no murió por todos los demás. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que murió por todos, pero claro, esos todos tienen que venir delante de Cristo para pedir perdón por sus pecados y para ser justificados. Entonces, esa propiciación que es universal, al final está limitada solamente a la persona que pide perdón por sus pecados. Me parece que esto es fácil de comprender. Entonces,
Cristo paga el precio por mis pecados. Pero si yo rechazo esa obra de sustitución, la ira de Dios sigue sobre mí por no apropiarme de la justicia y la obra de Cristo. Espero que esto también se entienda. Nosotros, hombres y mujeres, nacemos en pecado. Nacemos con el pecado original de Adán y Eva. Es transmitido de una forma espiritual. Y necesitamos ser transformados, perdonados y redimidos por Cristo. Él entonces hace una obra de sustitución para que no sea yo el que tenga que morir y el que no tenga que ser condenado eternamente, sino que Él paga el precio. ¿Quién recibe en la cruz la ira de Dios? Cristo. Pero si una persona no quiere recibir esa justicia que Cristo consiguió para él, la ira de Dios todavía sigue sobre la persona incrédula. Bueno, esto es así, hermanos. Tal vez es difícil de comprender, pero es así. Porque uno dice, bueno, pero si entonces Cristo llevó la ira de todos, bueno, es que no llevó la ira de todos. Lo vamos a explicar de otra forma. Si esto no fuera así, el pecado de un incrédulo sería pagado dos veces. Primero por Cristo y segundo por la condenación de ese incrédulo. ¿Qué queremos decir con esto? Imagínate. Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, ¿verdad? La ira de Dios fue sobre Cristo. Ahora, una persona que cree en Cristo, automáticamente esa ira de Dios por el pecado es retirada de su vida y se nos es imputada la justicia de Cristo y ya Dios ya no nos ve como pecadores, ya no nos ve como santos, porque Cristo llevó el castigo de mis pecados. Pero una persona que no cree en Cristo, esa ira de Dios no es efectiva en su vida. Y entonces, aunque Cristo murió por él en la cruz, la ira de Dios todavía sigue sobre esa persona. Ya os digo, no son cosas fáciles de entender. Y por eso os decía que aquí entran los malentendidos entre personas que son más extremistas en cuanto al calvinismo y pues a veces los arminianos, ¿no? Entonces, si Jesús pagó por todos, entonces todos serían salvos, ¿verdad? Pero esto no es así. Cristo pagó por todos en potencia universal, como dando la posibilidad a todos de que todos se salven, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice la Biblia que Dios quiere que algunos se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. No. La Biblia dice Dios quiere que todos se salven y que vengan al conocimiento de la verdad, pero no todos se salvan. Entonces, Cristo pagó por todos, pero no todos se salvan, porque no quieren recibir esa justificación y esa obra de Cristo a su favor. Para entender esto vamos a intentar poner ejemplos, ¿vale? Que claro, ¿qué pasa? Cuando hablas de las cosas de Dios, de las cosas de la teología o de las cosas trinitarias, como en el mundo no tenemos ejemplos que puedan explicar las distintas dimensiones que hay en el ser de Dios, pues los ejemplos siempre son limitados, pero nos pueden ayudar. Por ejemplo, tú imagínate una entidad bancaria que extiende cheques al portador por 1.000.000 de euros. Así que dicen, vamos a repartir 1.000.000 de euros a quien sea, al que quiera. Entonces, la persona que lo cobra y recibe ese sello del banco, le es transferida esa cantidad de 1.000.000 de euros a su cuenta personal. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Creer y recibir. ¿Entendemos esto? Por supuesto, esto no existe. ¿O conoces tú algún banco que te va a regalar 1.000.000 de euros? Al contrario, te va a sacar lo poco que tienes
y con un montón de intereses. ¿Eh? Pero si un banco hiciese algo así, de decir, queremos regalar a todo el que quiera 1 millón de euros, solo tiene que venir, escribir su nombre, firmar, y con ese sello del banco automáticamente se le es imputada, por usar ese término teológico, se le es transferido ese 1 millón de euros a su propia cuenta bancaria. No tiene que hacer nada, es un regalo del banco. Bueno, eso es algo parecido a lo que sucede con la salvación. Los cheques aquí son para todos, pero el dinero solo se hace efectivo en el que lo cobra. Imagínate que España, pues hay una entidad bancaria que hace así. Si somos más o menos 50 millones de personas en España, en teoría y en potencia, los 50 millones de españoles podríamos tener un cheque al portador por 1 millón de euros. Pero ¿qué pasa? No todos van a ir al banco a cobrar ese dinero. ¿Por qué? Porque muchos dirían, eso es mentira y no lo creo. Y pasa lo mismo con el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es un regalo que Dios da al ser humano que le ha costado muchísimo más que 1 millón de euros, pero que está disponible para aquella persona que cree y que va a recibirlo, y que es sellado con el Espíritu Santo, y la justicia de Cristo en la cruz le es imputada a su vida y a su cuenta personal. Bueno, yo espero que con estos ejemplos podamos entender un poco lo que significa el tema de la salvación de Jesucristo. Pero te voy a poner otro ejemplo más. Imagínate una penitenciaría. Estamos aquí en una cárcel y se les ocurre ofrecer la libertad a todos los presos, pero con una condición. El preso tiene que presentarse delante del alcaide y pedir perdón por sus delitos. Pregunta, ¿la libertad se le está ofreciendo a todos los presos, sí o no? Sí, se le está ofreciendo a todos los presos. Ahora, ¿todos los presos serán libres? No. ¿Por qué? Por orgullo. Porque muchos presos van a decir que le tengo que pedir yo perdón a ese hombre por mis delitos. De ninguna manera. Prefiero morirme y pudrirme en la cárcel. Y esto es lo que sucede con la salvación. Dios, en la persona de Cristo, está pagando la deuda de nuestros delitos. Y entonces ofrece a todos nosotros, humanos, que estamos como encarcelados espiritualmente, la libertad. Pero solo hay que venir delante de Él y decir, sí, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco mis delitos, te pido perdón. Y entonces en ese momento Dios abre las puertas de la cárcel de tu alma, te perdona, te da vida eterna y muchas cosas más. Pero hay otros que dicen, no, yo no voy a pedirle perdón a Dios porque primero yo no soy pecador, o cada uno dirá lo que quiera, o yo no me siento para nada un delincuente, o Dios no existe, o yo eso no me lo creo, Dios es un mentiroso, no va a darnos la libertad, eso todo es una mentira, la Biblia la escribieron los hombres, y entonces Satanás va engañando la mente de las personas para que no experimenten la libertad que solo Cristo puede dar. Entonces, ¿Cristo muere en la cruz por todos? Claro que sí. Pero al final, la realidad es que no todos se salvan, porque no lo aceptan. Bien, vamos a seguir. Jesús es unigénito porque es Dios, pero es primogénito porque es hombre. Entonces aquí vamos a encontrarnos con dos términos que son importantes teológicamente hablando. Sabes que unigénito significa el único, pero lo vamos a ver ahora un poquito más desarrollado. Por ejemplo, en Juan 1,14, ahora te leo en la versión del 60, Reina Valera, dice, y aquel verbo
refiriéndose a Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando Juan, en ese evangelio teológico, está mostrando al Hijo de Dios como el unigénito, está diciendo en primer lugar que en la Trinidad de Dios solo hay lugar para un Hijo. El unigénito de Dios significa que es el único Hijo de Dios. Pero no es hijo porque Dios lo engendró en el tiempo, sino que es un engendramiento eterno. Es una forma de hablar en cuanto a las funciones de Dios, en cuanto al seno trinitario. La palabra unigénito en el griego es una palabra que se dice así, monogenes. Ves que mono es, no estoy pensando en un mono ahora, ¿vale? Un animal. Mono significa uno, ¿vale? Como por ejemplo monóculo, solo una lente. Mono, uno, y genes, pues todo lo que tiene que ver con ese nacimiento. Entonces, la palabra unigénito, cuando se refiere a Cristo, es alguien único en su género, no creado y con la misma esencia que el Padre. Así que cuando tú leas en tu Biblia el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, se está refiriendo al Hijo de Dios, que es Dios mismo, que no fue creado, que es eterno, que es único en su género y que tiene y comparte la misma esencia con el Padre, aunque es otra persona diferente. Ahora vamos a leer donde aparece una palabra diferente, que ya no es unigénito, sino que es primogénito. Romanos 8:29 dice: porque a quienes Dios conoció de antemano, los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo, que había de ser el primogénito entre muchos hermanos. No te equivoques con la palabra, aquí no está hablando del primogénito, ¿vale? Está hablando del primogénito, es decir, el primero que nace en una familia. Si vimos que unigénito significa hijo único de Dios, el primogénito es otra palabra griega que se dice prototokos, y el prototokos es el primero de una nueva estirpe. Entonces, esas dos palabras tenemos que tenerlas claras en teología. Jesús, el Hijo de Dios, como unigénito significa el único Hijo de Dios. Es Dios mismo, en esencia. Pero primogénito es diferente. El primogénito tiene que ver con su nueva humanidad, porque Jesús es el primer hombre resucitado, ascendido al cielo, hermano mayor de una nueva familia y vinculado con nosotros por medio de la naturaleza divina. Es increíble, ¿verdad? Entonces, unigénito es lo que tiene que ver hacia Dios y primogénito es lo que tiene que ver hacia el ser humano, hacia nosotros. Ahora nosotros tenemos un hermano mayor, que es Dios mismo, un hombre que fue resucitado, el primero de todos, las primicias de la resurrección, y que se ha convertido en nuestro hermano mayor. Pero es el primero de otros muchos a los que nos va a pasar lo mismo, solo que con la diferencia de que nosotros no somos Dios. Nosotros somos hijos adoptados por Dios y hermanos de Jesucristo por medio de la naturaleza divina. Profundidades maravillosas, ¿verdad? Una frase de Francisco Lacueva dice: la culpabilidad en Adán se contrae por solidaridad racial. La justicia de Cristo se obtiene por fe personal. Es decir, que simplemente porque somos descendientes de Adán y Eva, ya hemos contraído el virus del pecado. Debido a que somos humanos, debido a que venimos de la raza de Adán y Eva,
somos sus hijos y ellos, como nuestros primeros padres, nos han transmitido el germen, el virus del pecado. Y la única forma de quitar ese virus de nuestra vida es con una vacuna, la vacuna de la sangre de Cristo, que tiene los anticuerpos necesarios para extirpar el virus y el cáncer de nuestras vidas, de nuestro pecado que nos condena para siempre. Así que somos culpables en Adán porque somos humanos, pero podemos ser justificados en Cristo por la fe. ¿Te acuerdas aquella imagen de Moisés en el desierto cuando el pueblo peca contra Dios y entonces Dios le dice que a Moisés haga una serpiente de bronce y la ponga en un asta y la eleve? Porque aquellas serpientes habían picado y habían mordido a muchas personas y se estaban muriendo. Y entonces Dios dice, todos aquellos que vean con fe a la serpiente de bronce se salvarán y se sanarán. Y así fue. Y esa es una imagen de Cristo cuando Él va a ser levantado, como nos dice el Nuevo Testamento, de la tierra. Dice, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, no vale solo con saber que Cristo está muriendo allí, sino que hay que creerlo y tener fe. Y además esa imagen del Pentateuco, de esa serpiente expuesta en la cruz, va mucho más allá el significado teológico, porque uno dice, ¿pero por qué una serpiente en la cruz? Porque ¿de qué te habla la serpiente? ¿Acaso no es esa serpiente antigua que engañó a Eva? ¿Acaso no es esa serpiente donde dice Colosenses 2, 13, 14 y 15 que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, publicándolos allí en la cruz, los anuló, los clavó sobre la cruz y dice, exhibió públicamente a los principados y a las potestades, es decir, a Satanás y a sus demonios, triunfando sobre ellos en la cruz? Así que en aquella cruz de Cristo es como si aquella serpiente antigua también estuviera siendo anulada, quebrantada, destruida por su mordida feroz del pecado. Tantas cosas que encontramos ahí. Vamos a seguir adelante. Versículo maravilloso de Juan 1.1, que además es como algo muy parecido a Génesis 1.1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo los creó? Dice el versículo 3. En Génesis 1.3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Es decir, cómo creó Dios a través de su palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Y quién es el verbo? Cristo. Vamos a ver, tal vez no en la clase de hoy, pero sí en la siguiente, cómo Cristo, como Dios, es el creador del universo. Y por eso Jesús de Nazaret es Dios mismo. Lo veremos más adelante. Pero bueno, vamos ahí a Juan 1.1. En el principio dice, ya existía la palabra, es decir, el verbo, el Hijo, y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Ahora ya no estamos hablando de Jesucristo como hombre. Ahora vamos a tener un tiempo para meditar en Jesucristo como divino, como Dios. Y aquí está diciendo que ese verbo, el Hijo de Dios, existía desde antes. Porque el Hijo de Dios, esa persona de la Trinidad, que a mí no me gusta llamarla, el Padre es la primera, el Hijo es la segunda y el Espíritu Santo es la tercera persona. A mí me suena como a las marchas que metes en el coche, ¿no? La segunda persona, la tercera persona. Realmente no sé de dónde sale eso, pero de la Biblia que yo sepa no sale. Eso de que el Hijo de Dios es la segunda persona de la Trinidad. Vale, se entiende lo que queremos decir porque hablamos de que el Padre es el que origina teológicamente
y el que engendra desde la eternidad al Hijo, y de esa unión entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo también es una de esas tres personas en esencia. Entonces de ahí que el Padre es como el originario, el Hijo es el engendrado y el Espíritu Santo es como la unión de amor entre ambos y entre los tres. Por eso se habla de primera, segunda y tercera. Pero bueno, a mí no me gusta usar ese término, es simplemente algo personal. Entonces dice que la palabra ya existía, es decir, Cristo ya existía. El Hijo de Dios no comenzó a existir cuando nació de la Virgen María, sino que el Hijo de Dios ya existió desde siempre, porque es Dios y es eterno. Y dice que estaba junto a Dios. Y si tú lees en el griego vas a encontrar una preposición que se dice pros, es decir, está diciendo que el Hijo y el Padre estaban en una posición de cara a cara en intimidad de amor el uno con el otro. Entonces, cuando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están en esa intimidad y están en ese amor trinitario, del amor siempre surge creación. Y es por eso que en un momento Dios decide crear. ¿Necesitaba Dios crear? No. ¿Necesitaba Dios ángeles o seres humanos para sentirse mejor consigo mismo? No. ¿Necesitaba Dios crear a seres autónomos o agentes libres con libre albedrío para que Él tuviese más gloria de la que ya tenía? No. Pero resulta que cuando hay en el seno trinitario un amor tan grande entre ellos tres, no hay otra posibilidad sino que surja una creación. Y esto ya va mucho más allá de lo que podemos entender. Por eso el Padre y el Hijo estaban en una intimidad perfecta, como está un hombre y una mujer cuando se unen el uno al otro en una relación sexual y están cara a cara y se fusionan en uno solo. No estamos hablando de sexualidad, entre el Padre y el Hijo. Estamos hablando de una intimidad tal que la única forma de explicarlo sería esa intimidad que tiene un hombre con una mujer, y de ese fruto es del que sale vida y sale creación, porque es un fruto del amor. Y de ahí es de por qué está el universo, por el amor de Dios, que no puede quedarse sin crear. Pero bueno, es otro tema. Aquí lo que dice este versículo es que el Verbo, el Hijo de Dios, era Dios. ¿Vale? No es que llegó a ser Dios, sino que siempre fue Dios. Vamos a leer otro versículo, Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo único, que es Dios y vive en íntima comunión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Así que de nuevo ves cómo la propia Escritura te está demostrando y te está probando que el Hijo es Dios. No era un Dios como dicen los testigos de Jehová, por ejemplo, que también tienen un nombre que no es cierto porque ni son testigos ni creen en el real, en el verdadero Jehová, que es Cristo. Ellos cuando, si tú vas, por ejemplo, a la Biblia que tienen los testigos de Jehová y lees Juan 1:1, te vas a encontrar que pone, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Y usan a propósito el artículo indeterminado un, para decir que no era Dios, sino que era algo parecido a Dios, o era un Dios, pero con minúscula. Sin embargo, la Biblia es muy clara y es tajante al respecto. El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, luego, en su vanidad, el Hijo de Dios es Dios. No pierde absolutamente ninguno de sus atributos. Tiene su misma esencia, porque es exactamente igual como Dios, porque es Dios. Igual que el Espíritu Santo. ¿Vale? Vamos a seguir adelante.
Estamos viendo, recuerda, ya no a Jesucristo como hombre, sino a Jesucristo como Dios. Y luego lo veremos como la mezcla de los dos, que ese ya va a ser un nombrecito mucho más divertido, que vas a conocer como la unión hipostática. ¿Sí? Lucas 1:43. Fíjate quién está hablando aquí, Elizabeth. Y dice, pero ¿cómo se me concede que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Te acuerdas? Elizabeth tenía, creo que 6 meses de embarazo de Juan el Bautista. Estaba en su vientre. Y cuando Juan el Bautista, al estar en el vientre de su mamá, siente de alguna forma espiritual que viene María, que estaba de 3 meses de embarazo, y viene para estar con su parienta Elizabeth, dice que Juan el Bautista saltó en el vientre de alegría. Y entonces Elizabeth dice, pero ¿cómo se me concede que la madre de mi Señor venga a visitarme? Fíjate cómo le llama Elizabeth a la criatura, o vamos a decir así, aunque puede que no nos suene bien, al feto que María traía en su vientre. Le está llamando Señor a ese niño que todavía no estaba formado. Esto es tremendo. No está diciendo, ¿por qué se me concede que la Madre de Dios, como vamos a ver después, venga a visitarme? O está llamándole a ese ser que está creciendo y que todavía no estaba plenamente formado, ya le está llamando mi Señor. Es tremendo esto, porque ya desde el mismo vientre de María, en el proceso de embrión y luego de feto, Dios está allí, hermanos. Es Dios el que está allí. Juan 20, 27 y 28. Versículos también tremendos, ¿no? Una semana antes Jesús se había aparecido a los discípulos, pero no estaba Tomás presente. Y entonces cuando le dicen que Jesús resucitó, Tomás dice, ¿cómo? Imposible. Imposible. Y dice, si no meto mi dedo en el agujero de sus clavos, olvidadlo. Eso no me lo creo. Y entonces viene ahí Juan 20, 27 y dice, después el Señor dijo a Tomás, trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Tomás contestó, Señor mío y Dios mío. Y Tomás está dándose cuenta de que aquel que tiene delante, sí, era Jesús de Nazaret, el que siempre había conocido, pero es que era el Señor y era Dios resucitado. Vamos a seguir viendo otros versículos. Romanos 9:5. Escribe el apóstol Pablo y dice, son suyos los patriarcas, y de ellos, en cuanto hombre, procede Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. Bendito por siempre. Amén. Entonces aquí está diciendo que de la descendencia humana de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, y todos los demás que vinieron, en cuanto hombre, en cuanto a naturaleza humana, procede Cristo, que es Dios. Así que aquel hombre que había de descender, como vemos en la genealogía de Mateo y de Lucas, etc., ese hombre en cuanto a la carne es Dios sobre todas las cosas. Y claro, puede haber personas que digan, bueno, pero eso lo crees tú porque tú crees que la Biblia es una verdad absoluta. Y es que así lo creemos, hermanos. Hoy vivimos en una sociedad, en una sociedad ultramodernista, donde ya no hay verdades absolutas, donde todo es relativo. Sin embargo, la Biblia sigue siendo tajante en ciertos asuntos como verdad absoluta 100% de Dios. Y Dios no miente.
porque si Dios mintiera dejaría de ser Dios. Por lo tanto, toda palabra que sale de la boca de Dios es completamente perfecta, autoritativa y absoluta en verdad. Y si ahí dice que aquel que descendería de los patriarcas, refiriéndose a Jesús de Nazaret, es Dios sobre todas las cosas, no hay nada más que decir. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Que yo quiero quitarle autoridad a la palabra de Dios? Vale, es mi problema. ¿Que quiero decir que realmente fue un gran profeta y que realmente no hizo milagros ni resucitó? Es mi problema. Pero la Biblia dice claramente quién era Jesús de Nazaret. Y si yo no creo eso, estoy diciéndole a Dios, Dios, eres un mentiroso. Porque Dios siempre dice la verdad. Filipenses 2, 6 y 7. Menudos versículos estos también. Dice ahí hablando de Cristo, hablando del Hijo eterno de Dios, dice, el cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ello ostentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo. Fíjate cómo en esta versión aparecen dos palabras, la condición divina y la condición de siervo. En estos versículos tremendos, que son una especie de canción que cantaban o de doxología que cantaban los primeros cristianos, digamos una doctrina a la que le pusieron música para confesarlo como su credo, ¿eh? Y entonces decían que Cristo, el Hijo de Dios, era de condición divina porque era Dios, pero no quiso hacer de ello una ostentación, es decir, no, ¿cómo yo que soy Dios me voy a humillar a hacerme como esas criaturas? No, a Jesús, o más bien dicho, al Hijo de Dios, no le importó rebajarse de su gloria para hacerse como nosotros, sino que se despojó no de sus atributos, hermanos, ¿vale? No de su naturaleza divina, sino de su gloria, de su grandeza, y entonces asume la condición de siervo. Mira, Jesús no se humilla por hacerse hombre, ¿vale? No pensemos que la humillación es porque, claro, al hacerse humano se humilló, pobre, Dios se hace un ser humano miserable. No, porque un ser humano no tiene nada de miserable. Cuando vas a la Biblia y encuentras a Dios creando al ser humano, a Adán y a Eva, no dice que eran miserables. Dice, y vio Dios que era bueno. El hombre es la corona de la creación de Dios. Tanto que él lo separa completamente del reino animal y vegetal. Por mucho que los científicos nos digan hoy que los seres humanos pertenecemos a la raza animal como homínidos, teológicamente no es cierto. Porque tú encuentras en Génesis diciendo, produzca la tierra hierba verde, produzca la tierra árboles, produzca la tierra animales, produzcan las aguas peces, produzcan las aves de los cielos aves. Pero llega un momento, queridos hermanos, escúchalo bien, que Dios dice, hey, aquí paramos, queridos míos, personas trinitarias. Ahora vamos a hacer al ser humano. Y nada de decir que surja, y nada de que evolucione, y nada de que aparezca como los demás animales. No, 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 no. Ahora, Padre, Espíritu Santo, Hijo, aquí estamos los tres. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en los animales, en todo reptil que se mueve sobre la tierra. El ser humano no es un animal, es un nivel más avanzado
de la creación de Dios. Por eso tú puedes encontrar a Dios como único creador. Luego, al siguiente nivel, están los ángeles creados por Dios como espíritus puros. Y debajo de los ángeles, en, digamos, importancia, está el ser humano, el hombre y la mujer. Y luego vienen los animales, que son otro tipo de seres, que no tienen nuestro raciocinio, que no tienen el espíritu que nosotros tenemos, que no tienen las facultades que nosotros tenemos, y que además al hombre es al que se le dio la facultad de gobernar a todos los animales. Tú puedes ir a un zoológico o puedes ir a un safari a sacarle fotos a los animales. Pero ¿tú has visto alguna vez un animal que haya venido a pasear por la ciudad a sacarle fotos a los seres humanos? ¿Verdad que es una tontería? Porque un animal no tiene esa facultad de pensar. Nosotros somos totalmente superiores a los animales. Lo triste, ¿sabes qué es? Que a veces nos comportamos peor que los animales. Porque un ser libre, un agente libre con libertad de elección, con libre albedrío, cuando rechaza y se rebela contra Dios, cae tan bajo que se convierte en alguien peor que un animal. Y es así. Y todo esto porque estamos hablando de Filipenses 2. Y diciendo que a pesar de que Dios se hace ser humano, eso no significa que se humilla, simplemente toma una condición diferente, pero sin dejar de ser Dios. Jesús no se aferró a su condición divina, porque hacerse hombre no quitaría ni un ápice de su posición y de su divinidad. ¿Sí? Recuerda esto. No es que Jesús dice, no quiero hacerme hombre porque entonces voy a dejar de ser Dios. De ninguna manera, hermanos. El Hijo se hace ser humano y se reviste de carne y se hace como nosotros y toma una naturaleza humana con mucha honra porque Dios te ama y porque Dios me ama a mí. Y porque los seres humanos somos amados por Dios de una manera tan grande que ni nos podemos imaginar. Por eso Él vino a morir por nosotros en la cruz. No vino a morir por las plantas, no vino a morir por los peces ni por las aves, ni siquiera por los ángeles. Vino a morir por ti y por mí. Porque tú llevas la imagen y la semejanza de Dios en tu vida como reflejo de la Trinidad de Dios. ¿Por qué pongo aquí un ejemplo de El jefe infiltrado? Bueno, yo no sé si todavía funciona esta serie de televisión, pero aquí en España era una serie que había donde el jefe de una empresa, por ejemplo, se hacía pasar por uno de sus empleados y sin que los empleados lo supiesen, él hacía como que era un nuevo empleado y entonces los trabajadores le decían, bueno, te contrató el jefe, no, bueno, muy bien. Y entonces le explicaban cómo tenía que hacer su trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces él, siendo jefe, pero sin que los demás lo supiesen, estaba viendo cómo trabajaban sus empleados. Y esto, bueno, llegaba a suceder cosas tremendas, ¿no? Primero, de que había personas que realmente eran buenos trabajadores y eran recompensados, y había trabajadores que algunos de ellos había que echarlos a la calle, porque a veces hablaban pestes del jefe y se comportaban en su trabajo de una forma pésima, pensando que el jefe no sabía nada. Ahora, no se trata de eso, de un jefe que deja su posición. Este jefe infiltrado no dejaba su posición, seguía siendo el jefe, pero se inmiscuía entre los empleados para ver y para sentir y para conocer de cerca sus luchas, sus inquietudes, sus problemas.
Y cuando Dios viene a este mundo, hace algo parecido. No deja de ser Dios. Él sigue siendo el soberano del universo, pero toma la forma de uno de nosotros, porque quiere saber qué sentimos, quiere saber cómo se sufre, quiere saber y experimentar en su carne, que nunca tuvo, el dolor, el hambre, la sed, para ser y poder llegar a ser un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, porque sabe lo que sentimos, lo que es el dolor, lo que es la traición, lo que es la tentación, lo que son las pruebas. Él lo sabe todo de ti, estés como estés. Ese es nuestro Dios. Otro versículo, Primera de Juan 5:20. Sabemos, en fin, que el Hijo de Dios ha venido y ha iluminado nuestras mentes para que conozcamos al verdadero. Y nosotros estamos unidos al verdadero y a su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. La Biblia está llena de versículos donde nos muestran la divinidad de Jesús. ¿Era hombre? Sí. ¿Era Dios? También. Dios verdadero. Está hablando Juan. Vamos a seguir adelante. Jesús era consciente de su divinidad por medio de sus dos mentes. Y alguno está diciendo, espera, repite. Jesús era consciente de su divinidad, de que él era Dios, porque tenía dos mentes, una mente divina, que es infinita, y una mente humana, que es limitada. Bueno, entonces, esas dos mentes, y esto lo vamos a ir explicando más adelante, pero dos mentes, pero en una sola persona. Y entonces, con su mente divina, conocía y era omnisciente, pero con su mente humana estaba limitado. Por eso tuvo que aprender a leer y a estudiar y a educarse y a crecer y a etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que él sabía que era Dios a través de sus dos mentes. Fíjate, por ejemplo, para ver ejemplos bíblicos, lo que sucede en Mateo 5, 21 y 22. Ya sabéis que se dijo a los antepasados, no mates. El que mate será llevado a juicio. Pero yo os digo, fíjate, aquí Jesús es consciente de que era Dios. No era un típico loco diciendo, yo soy Dios, yo soy el Mesías, como han surgido muchos en la historia y todavía siguen surgiendo. O algunos políticos medio locos que ni siquiera hace falta nombrar, estadounidenses, que parece que son Dios, ¿eh? Y lo que son unos tramposos. Eso es lo que son, unos tramposos. Muy bien. De todas formas, aún así, también hay creyentes que están a favor de Trump. Cada uno adelante con su discernimiento de las cosas, pero no vamos a hablar de política, por supuesto, en estos momentos. Pero fíjate, era de una total autoridad la Biblia. Y entonces Jesús está citando el Antiguo Testamento, el Tanaj hebreo, y está diciendo, se dijo a los antepasados, y está citando la ley, y está citando un mandamiento de los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, y está diciendo, no matarás. Pero fíjate lo que dice Jesús, poniéndose por encima de ese mandamiento, y diciendo, pero yo os digo. Y entonces empieza a decir, matar no es solamente asesinar a alguien, es tener odio en el corazón contra otra persona. Es decir, Jesús se atreve a autoproclamarse Dios, como diciendo,
Ya lo dije en el pasado y lo vuelvo a decir ahora. Aquí estás viendo la divinidad de Jesús de Nazaret. A nadie se le ocurriría decir semejante cosa, a menos que estuviera loco o que fuese realmente Dios. Pero no estaba loco porque nos lo demostró, y además lo demostró con sus milagros, que era Dios. Mateo 10:37 encontramos un ejemplo semejante. Dice, hablando del discipulado, de seguir a Cristo, dice, el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Bueno, y uno se pregunta, pero ¿qué persona puede decir algo así? Porque ¿a quién quieres más en el mundo? ¿A tus padres? ¿O a tu esposa o a tu esposo? Pero está diciendo, no, yo soy vuestra prioridad. Ama a tus padres lo que quieras, pero a mí me tienes que amar más. Eso solo lo puede decir Dios. Y ahí encuentras a Jesús diciendo con otras palabras lo que ya desde el antiguo se dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Juan 20:17, otro versículo donde dice, después de la resurrección nos encontramos ahí con Jesús y con María Magdalena, y le dice, Jesús le dijo, no me retengas. ¿Te acuerdas que María se abrazó a los pies de Jesús y no lo soltaba? Dice, no me retengas, anda, ve y diles a mis hermanos que voy a mi Padre, que es también vuestro Padre, a mi Dios, que es también vuestro Dios. En este versículo es la primera vez que Dios le llama hermanos a los discípulos, porque es después de la resurrección cuando el Hijo de Dios se convierte en hermano mayor. Antes les dice, por ejemplo, si te acuerdas, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, pero ahora sois mis hermanos, porque el Espíritu Santo, en su obra de salvación, de convicción de pecado, y toda una serie de cosas que va a ir haciendo en el corazón del ser humano, y la adopción del Padre, y ser partícipes de la naturaleza divina, etcétera, ahora él puede decir, ve a mis hermanos. Pero hay una diferencia, y es esta. Mi Padre, que también es vuestro Padre. Pero fíjate que no dice, voy a nuestro Padre. ¿Te das cuenta de la diferencia sutil? Porque el Padre de Jesús, ¿cómo lo explico esto? El Padre de Jesús es el Padre del Hijo. Es nuestro Padre también, pero es nuestro Padre por adopción. Pero Jesús no era hijo de Dios por adopción, sino por engendramiento eterno. Por eso hay una diferencia ahí. Yo voy a mi Padre, porque yo y el Padre uno somos, pero mis hermanos o vosotros también tenéis al mismo Padre, pero la relación no es la misma, porque yo soy Dios y vosotros sois hijos adoptados. Y de la misma forma dice, voy a mi Dios, que es también vuestro Dios. No dice, voy a nuestro Dios. No, no es lo mismo, porque Él era Dios y va a Dios el Padre, pero nosotros no somos Dios. Bueno, espero estar explicándome en todo esto. Son cosas que parecen insignificantes, pero que te hablan de la diferencia. A pesar de que Jesús era Dios y era hombre, no era igual que nosotros porque era Dios, así de claro. Vamos a seguir adelante. Otro versículo tremendo donde encontramos ahí en esa oración sacerdotal de Juan 17, en el versículo 5 y el 24, encontramos a Jesús orando al Padre y dice, ahora pues, Padre,
Hónrame en tu presencia, con aquella gloria que ya compartía contigo antes que el mundo existiera. Fíjate que el que está hablando aquí es Jesús de Nazaret, pero no es solo Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios que toma la naturaleza de ser humano. Es mi deseo, Padre, que todos estos que tú me has confiado estén conmigo y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amaste desde antes de que el mundo existiese. Y esta oración la deberíamos predicar más, porque es una oración teológica donde encontramos una y otra vez, versículo tras versículo, a que el Padre y el Hijo son uno en unidad. Y encontramos al Hijo de Dios orando desde su naturaleza humana, pero también entendiendo su naturaleza y divina, diciendo la gloria que ya compartía contigo antes que el mundo existiera. Eso no lo compartía ningún ser humano. Por tanto, ese hombre que está hablando ahí está mostrando esa conciencia y esa realidad de que él era el auténtico, genuino y unigénito Hijo de Dios. Y una de las pruebas de que Jesucristo es Dios es su conocimiento sobrenatural. Por ejemplo, lees en Mateo 11:27 que dice: Mi Padre lo ha puesto todo en mis manos, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera revelárselo. Es decir, que está mostrando que Él como Hijo de Dios es Dios, y está mostrando su conocimiento sobrenatural, su omnisciencia. Más cosas. En esa omnisciencia, uno de los versículos que podemos usar, de muchos, es Juan 21:6, donde dice: Él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y encontraréis pescado. Así lo hicieron, y la red se llenó de tal cantidad de peces que apenas podían moverla. Y ya sabéis que aquí estamos, pues allí, cuando los discípulos llevan toda la noche pescando, bueno, hay dos escenas donde hay pesca milagrosa. Aquí ya no recuerdo si estaban toda la noche pescando o no, pero lo que está claro es que no habían pescado. Y entonces Jesús, con su omnisciencia, desde su naturaleza divina, que conoce todas las cosas, les dice: si echáis la red al lado derecho, vais a encontrar pescado. Ahora, tú piensa en esto, porque uno podría decir: no, lo que pasa es que Jesús estaba más alto que ellos sobre la colina, entonces vio un banco de peces allí en el lado derecho y como él lo veía, les dijo: no, no, los peces están por el otro lado. Esto no tiene sentido, porque un banco de peces no está ahí quieto en un sitio, se están moviendo. Lo que está mostrando aquí es la omnisciencia de Jesús. Igual que cuando le dice a Pedro: Pedro, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, le abres la boca y vas a encontrar un estatero, una moneda, que son 2 dracmas, y así pagas el impuesto por ti y por mí. La omnisciencia de Dios, de Jesús de Nazaret. Bueno, vamos a dejar aquí el tema porque ya se nos fue la hora, pero vamos a ir viendo también el próximo día cómo no solamente Jesús de Nazaret muestra omnisciencia, sino que también muestra omnipotencia. Así que estamos viendo por un lado a Jesús como ser humano, que lo era, completamente humano, pero también estamos viendo a Jesús de Nazaret, que era el Hijo de Dios. Y cómo esto tiene que ver con esa fusión, por decirlo así, de esas dos naturalezas en una sola persona, que vamos a ver el próximo día y que os repito el término para que os vaya sonando un poco más: unión hipostática. Y vamos a ver qué significa eso. ¿Vale? Ahora, luego no vayas diciendo por ahí: hey, ven aquí, hermano, que te voy a hablar de la unión hipostática, porque a lo mejor no te escucha, ¿sabes? Esto lo estamos diciendo aquí porque estamos estudiando el tema, ¿vale?
pero lo vamos a explicar con ejemplos y va a ser mucho más sencillo de lo que te imaginas. Así que vamos a dejar aquí el tema de hoy y cualquier duda, cualquier consulta, lo que sea, ya sabéis que aquí estamos para intentar dar respuesta. ¿De acuerdo? Vamos a orar entonces. Padre, nos maravillamos, Señor, ante tu majestad, tu divinidad, tu humanidad. ¿Cómo has podido amarnos tanto, Señor? Cómo nosotros a veces que nos vemos tan insignificantes, tan frágiles, tan pequeños, tan miserables, y tú nos sigues diciendo, es que os amo, es que te amo por encima de todas las cosas, porque somos creación tuya, y porque somos dos veces tuyos. Primero porque nos creaste, y segundo porque nos compraste. Y en esta noche, Señor, te alabamos y te adoramos. No podemos comprender todas estas cosas. Ojalá tú en el cielo nos expliques todo esto y mucho más, Señor, y que lo podamos entender y podamos adorarte todavía más y mejor. Pero mientras, ayúdanos a recordar que Cristo fue un hombre como nosotros, para que pudiese morir como nosotros, pero dando el precio de una sangre eterna que podría expiar todos los pecados del mundo. Por eso, Señor, ayúdanos a vivir todo esto, no para tener más conocimiento, sino para amarte más, para adorarte más y para predicar más a otros, para que más personas en la eternidad podamos adorarte para siempre. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén.